Buenas tardes con todos los seguidores de nuestra página jurídica de Adolfo Castro y Asociados. Hoy día un día sábado en donde vamos a establecer una conferencia con un hermano colega del país de Perú. Anunciar que estamos saliendo un poco tarde por problemas del internet que hemos tenido con nuestro invitado, pero parece que ya estamos solucionado el tema. Bien, también encontrará en nuestras redes sociales ya el programa que hicimos miércoles de conversatorio con la vocal del Consejo de Participación Ciudadana, la colega María Fernanda Rivadeneira Cusco. En lo demás, el canal de YouTube tiene ya también las conferencias de cómo hacer paso a paso para comprar un vehículo. En el transcurso de la próxima semana, específicamente el lunes, tendremos como invitado al abogado José Miguel Mendoza, quien nos va a conversar o nos va a dar a conocer qué es lo que debemos hacer cuando tengamos alguna deuda en el sector público y pretendamos llegar a un convenio de pago. Esto será el lunes a las 8 de la noche y el conductor del programa, como ustedes ya lo saben, será Manuel Alejandro Cabrera. El día sábado tendremos una charla por parte del abogado Yandri Mantuano, quien nos va a hablar de los procesos de terminación contractual. Hoy hemos invitado al doctor Luis Rioja Espinosa, quien desde el país hermano de Perú se conecta con nosotros. Doctor, buena tarde. Esperemos que ya tengamos arreglado el inconveniente del internet. Bienvenido, doctor Luis. Bueno, Adolfo, yo sumamente agradecido con la invitación que me hacen ustedes. Para mí es un honor en estos momentos estar hablando de manera interlazada a través del hilo del Internet con la hermana República de Ecuador, al cual nosotros los peruanos que también están compartiendo sus conocimientos en la capital de Perú, Lima. Como te decía hace un momento, estoy agradecido por la invitación. Entiendo de que tú, una institución, expertise también en Ecuador, un poco a la capacitación y un poco a la información, entre otras cosas, ¿no? El día de hoy vamos a abordar un tema, creo yo, importantísimo, no solamente a nivel nacional, a Perú, sino también internacional, porque tiene que ver mucho con el tema de familia y de la violencia. Bueno, y Bien, estaría ya no comentar cuéntanos un usted. poco, cuéntanos un poco quién es Luis Rioja Espinosa. Bueno, yo, el derecho de familia y de la violencia. Lastimosamente hemos tenido desde antes de iniciar el programa unos problemas con el internet y no se ha logrado superar. Esperemos que solucionemos esto para tener una conversación fluida y una exposición. Bien, Luis, te nos fuiste de la pantalla y nos estaba contando cuál es tu experiencia profesional. Sí, sí, digamos, esto de la violencia familiar. Y bueno, y acá en Perú hay diversas instituciones que suelen invitarme, convocarme a poder emitir algo vinculado con esto, ¿no? Están algunos colegios profesionales, evidentemente colegios de abogados, algunas cortes superiores que tienen a convocarme para poder hablar sobre temas de violencia familiar. Y Persistimos con el problema de internet. Yo creo que sí. Vamos a seguir así. Lo tenemos otra vez a Luis.
bien, relativamente nueva, ¿no? Era como toda- como te decía, es una ley reciente, data de hace 5 años. Esta a su vez ha derogado una que ya venía con algo de tiempo ya o de larga data, que tenía una implicancia directa pues con abordar temas. Desgraciadamente no podemos conectarnos con el invitado Manifestar. de una manera adecuada. Vamos a intentarlo. Doctor Luis, tenemos un problema severo del Internet. Nos reportan que no se está entendiendo bien el audio y, y vamos a tratar de solucionarlo e iniciar, como todo, desde el inicio, ¿no? ¿Qué nos contaba? Porque no hemos podido tener su buena conexión con su explicación. Ya, bueno, yo te decía que un poco en los últimos tiempos me he dedicado al estudio y análisis del derecho de familia y violencia familiar, ¿no? Sobre todo que está vinculada a abordar temas de las nuevas modalidades que hay de violencia acá en nuestro país. Violencia que se ha visto incrementada incluso en esta época de pandemia, ¿no? Donde una suerte pues de solidaridad y donde debería haber una especie pues de comprensión y de unión familiar. Estamos viendo que al entorno familiar se están suscitando una serie de circunstancias de orden violento que obliga a que esta ley que está para efectos de poder abordar estos temas acá en Perú, trate pues de regular estas situaciones y ponga coto a unas circunstancias a efectos de poder evitar un desenlace fatal como sería, por ejemplo, un caso de feminicidio, ¿no? Bien, te dejamos en la exposición del tema, Luis, y vamos a tratar de solucionar, si es desde acá de Ecuador, el problema del Internet. Adelante. Puntual, porque hay nuevas modalidades de violencia que la antigua ley no las tenía en cuenta o simplemente no las regulaba, ¿no? Y por eso que ahora, con este tema de la pandemia, se ha incrementado el tema de la violencia, pese a que debería haber pues una suerte ahí de solidaridad y de más unión familiar. Vemos pues las estadísticas que dan cuenta a través de las noticias que hay casos de violencia familiar casi en todo, a lo largo de las provincias del Perú, ¿no? Evidentemente esto no es un caso aislado, no es un caso estrictamente peruano, sino que es a nivel de Sudamérica, ¿no? La violencia familiar está plagada y está debidamente también regulada en las diversas legislaciones que hay en Sudamérica. Y bueno, yo quisiera el día de hoy, a través de esta charla o de estos breves minutos que me vas a dar, un poco hacer de conocimiento a la comunidad en general jurídica internacional de cómo es el tratamiento de la ley de violencia familiar en Perú. Por eso que acá estábamos, digamos, destinando un poco de tiempo para ver ese tema, el cual te agradezco también Bien, nuevamente, Adolfo. perfecto. Adelante con tu ponencia, te vamos a dejar solo en la cámara y vamos a establecer perfectamente que luego de tu ponencia vendrán las preguntas que los espectadores pueden hacer a través de las redes sociales o a través de la plataforma de WhatsApp. Perfecto. Bien, bueno, tal como habíamos dado a conocer al inicio de la parte introductoria de esta charla, decía yo que un poco me he dedicado al estudio y análisis del derecho de familia y la violencia familiar. Tan es así que también opino a través de artículos en diversas páginas jurídicas acá en el Perú que me permiten un poco trasladar
las ideas o inquietudes o lo que a mí particularmente me pareciese que debería ser, ¿no? Además de eso, soy abogado litigante y también veo en la práctica alguna casuística que me permite en alguna medida poder comentar estos temas. Acá en el Perú hay una ley específica, es una ley 30.13.4 que habla sobre la violencia familiar. Es una ley que tiene una estructura como cualquiera, normativa, donde está plagada de algunos objetivos, de algunos propósitos, tiene algunos principios rectores. Eh, Después detalla los tipos de violencia que se deben regular o que están regulados o que están tipificados. También habla sobre los sujetos de protección y sobre todo pone énfasis, y mucho énfasis, reitero, a la mujer, ¿no? Por primera vez la mujer es sujeto de protección de manera mucho más enfática, mucho más específica y mucho más detallada, ¿no? Entre otros integrantes del grupo familiar. Después, esta misma norma nos indica el itinerario que debe seguir una persona que sufre o que está siendo violentada en las modalidades que describe la ley, para luego dar paso a que el magistrado dicta algunas medidas de protección. Medidas de protección que en la práctica deben ser cumplidas no solamente por las partes, sino por la autoridad que designe el juez para su supervisión, que en estos casos, por ejemplo, es la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que es la que debe estar a cargo siempre y en buena cuenta de observar y verificar que en la práctica tanto la víctima como el agresor cumplan su deber determinado en una resolución judicial, ¿no? Aunado a eso, también debe haber unas terapias que ayuden a que el agresor se reeduque y que la víctima se vaya recuperando. Pues bien, decía yo al inicio que esto está estructurado de esta manera, tal como lo detallo, y que además el objetivo principal que tiene esta ley es la labor de prevención. La labor de prevención que va sobre el orden, pues, de observar claramente cuál es el objeto. Y la prevención, según nosotros que estamos involucrados en el tema, pues, del estudio y análisis de la ley de violencia familiar, es un poco en la difusión y en la información que debería tener el ciudadano de esta ley, porque aunque parezca mentira, acá en el Perú hay muchísimas personas que desconocen de la existencia de una ley que de manera específica sanciona la violencia familiar, ¿no? Entonces, son a través de estos canales, como los tuyos, por ejemplo, Adolfo, y entre otros que acá tenemos en nuestro país, que nos permiten un poco a través de las redes sociales hoy por hoy, porque estamos en un confinamiento, una pandemia, donde se ha puesto pues eh, de por medio, o sea, se ha visto en la necesidad de que las redes sociales tengan un protagonismo especial, ¿no? Y eso lo digo con bastante énfasis porque es a través de las transmisiones en vivo, como esta, por ejemplo, que una persona como yo puede dar cuenta de lo que realmente cree o considera que debería ser, ¿no? Pues bien, entonces la labor de prevención está ahí en la información, está un poco en la difusión de los efectos y las consecuencias jurídicas que tiene esta ley 30.364. Una ley interesante, una ley para mí importante y muy relevante porque ha hecho posible, pese a que las estadísticas todavía indican que hay cuadros de orden violento, ha hecho posible que haya un efecto persuasivo en la población y haya menos casos de violencia, pero eso no significa que todavía persiste la violencia. Eso por un lado la prevención. Otro objetivo interesante que hemos visto es el de la denominada atención inmediata para las víctimas y evidentemente para el agresor, ¿no? La víctima o la persona que sufre de algún tipo de violencia, según detallado en ley, debe inmediatamente reportarlo ante la autoridad competente. Esta, a su vez, debe dar cuenta también al magistrado, que es el único que tiene que determinar las medidas de protección y poner coto a una situación a efectos de evitar una consecuencia fatal que recaiga en muchos casos en situaciones de feminicidio, ¿no? Estamos hablando de que el agresor sea un varón y la víctima sea una mujer. Puede ser también que la agresora sea la mujer y la víctima el varón y ya tendría otra connotación penal. Lo cierto es que el feminicidio un poco ha obligado a que exista, o los casos de feminicidio ha obligado
a que exista una ley de manera específica que detalle estos temas y que aborde de manera inmediata. Objetivo de la ley, atención inmediata y oportuna, dice, ¿no? Donde debe haber una recuperación de la víctima, dadas las circunstancias y la naturaleza de los hechos violentos, y donde también debe haber una reeducación del agresor a efectos de que pueda reinsertarse nuevamente al seno familiar o simplemente tenga hacia futuro una conducta adecuada de cara pues a las diversas interactuaciones que pueda tener con la población y con la familia en general. Entonces esos objetivos tiene la norma. La norma también tiene algunos principios interesantes porque ustedes entenderán que las leyes, un cuerpo normativo debe también estar plagado de algunos principios que deben ingresar en casos hayan vacíos o deficiencias de la misma, ¿no? Entonces, uno de los principios fundamentales que tiene esta ley es la no discriminación y la igualdad, con lo cual queda detallado, ¿no? Y queda claramente establecido que esta ley no es, digamos, una norma que sea específicamente para el cuidado de la mujer, porque hay muchas personas que piensan eso, que la ley de violencia familiar solo protege a la mujer. Evidentemente, las estadísticas de los últimos tiempos han detallado y detallan que la mujer es la que ha sufrido más de violencia familiar. Por ende, hay unas circunstancias ahí que obligan a que la mujer tenga un cierto grado de tutela mayor que el que de cualquier otra persona, ¿no? Entiéndase un varón o un menor. Evidentemente hay un principio también que va sobre el orden del interés superior del niño, que es el que sigue al principio de la no discriminación y la igualdad. Interés superior del niño que es fundamental porque evidentemente en un cuadro de violencia donde hay una sociedad conyugal, por ejemplo, de convivencia, de unión de hecho, y hay menores, lógicamente estos van a sufrir las consecuencias de manera indirecta de esa violencia que se está ejerciendo pues al entorno familiar. Es por eso que el interés superior del niño también tiene un factor ahí de atención fundamental para los efectos de poder tener con claridad cuáles son las circunstancias que deben abordar las autoridades con el propósito de tutelar a los menores, ¿no? Hoy por hoy, acá en Perú, y de hecho a nivel de Sudamérica, un menor sabe cuáles son sus derechos, ¿no? Situación que no sucedía hasta hace 2 o 3 décadas atrás, donde el menor pues quedaba sujeto incluso a las facultades y a la autoridad del educador incluso, no necesariamente el progenitor, ¿no? Yo recuerdo muy bien que por la década de los 80 y los 90, el educador y el profesor del colegio tenía amplias facultades para poder corregir y enmendar las conductas de los menores, ¿no? Hoy esa situación se ve un poco, digamos, desfasada, si se quiere, porque el menor sabe perfectamente que ninguna persona, ningún mayor de edad puede ejercer violencia en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Es interesante, eso pues responde, digamos, a la información que tienen ahora los menores a través de las redes sociales, ¿no? Acuérdate que ahora los menores pues son los que están más al alcance de las redes sociales y no son los que tienen información directa y exclusiva, ¿no? Y además un poco tienen las formas de interpretación, que es lo interesante, y saben hasta qué autoridad pueden acudir mínimamente, por ejemplo, ante la Policía Nacional, ¿no? Que es la que en alguna medida va a tutelar y va a recoger la denuncia y puede viabilizarlo y ponerlo al alcance de las autoridades competentes para efectos de que puedan ellos determinar las medidas de protección. Entonces, vamos viendo esos principios interesantes, ¿no? Otro principio interesante que tiene acá la norma 30364 acá en Perú es que no te exige mucha formalidad para hacer la denuncia, o sea, un mínimo de formalidades, ¿no? Cualquiera puede ir a denunciar sin necesidad del concurso o la asesoría de un abogado, ¿no? Solo tiene que ir a detallar de manera explícita ante la autoridad competente, por lo general la Policía Nacional de Perú, la que recibe la denuncia, un poco detallar los hechos que se están suscitando al entorno y que van en perjuicio de su persona. Puede ser un tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica, que son los 4 tipos de violencia que detalla la norma. Interesante este principio porque hace posible de que haya menos trámites burocráticos y que evidentemente cualquier persona sin mayor
en necesidad de conocimiento alguno de las leyes, vaya y detalle ante el órgano administrativo, que es la policía, cuáles son las circunstancias que la aquejan y que lo que único que busca es un poco la tutela y que esto sea viabilizado a través pues, del magistrado y pueda dictar una medida que vaya en beneficio de la víctima a efectos de evitar cualquier desenlace fatal, es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Y hay otro principio importantísimo que es el de razonabilidad y proporcionalidad. Este último principio es interesante porque hace que el magistrado observe con detenimiento o con celo, ¿no? El factor de su decisión. Muchas veces las decisiones jurisdiccionales van por encima de los hechos ocurridos, ¿no? Acá en Perú hay muchísimos casos donde se distorsiona y se tergiversa el tema de la violencia familiar. Una cosa es una discrepancia doméstica que se puede resolver a través pues, de un adecuado diálogo y comunicación, y otra cosa es la violencia, ¿no? Entonces hay muchísimos casos donde personas le dan una interpretación antojadiza a los hechos ocurridos en el entorno familiar y van y denuncian el hecho. De tal manera que esto en la práctica hace que la carga procesal respecto a los casos de violencia familiar se vea acrecentada y en muchos casos desatendida. Digo desatendida para algunos casos donde realmente se requiere el tema de la intervención inmediata y oportuna de las autoridades, ¿no? Entonces, vemos mucho en la práctica esas circunstancias. Entonces, este principio de razonabilidad y proporcionalidad hace que el magistrado observe y vea con detenimiento si su medida a tomar va en consonancia con los hechos que se están suscitando en la práctica. Por eso que es importante que esto se analice y se vea con bastante cuidado. Bien, vamos viendo objetivos, vamos viendo principios y entramos básicamente a los tipos de violencia que hay en la ley que determinan, cuando menos 4 tipos de violencia donde se detalla o se deja claro que está la violencia física, la psicológica, la sexual y la económica y o patrimonial. Esta última es novedosa porque ha sido incluida con la dación de esta ley que, como te dije hace un momento, data de 2015, noviembre del 2015, o sea, vale decir, tiene 5 años, con un decreto supremo que reglamenta también la ley a efectos de que se vea complementada y que tenga los alcances que debería corresponder en la práctica para que el ciudadano de a pie se sienta tutelado y atendido desde la perspectiva estrictamente legislativa. Entonces, vemos ahí, observamos que estos factores son relevantes, ¿no? La violencia física que debe ser entendido a través de los golpes, de los forcejeos, de los puntapiés, que profiere pues una persona a otra, una persona llamada agresor o agresora a otra víctima, con el propósito pues de que causarle un daño o una lesión física, ¿no? Y en algunos casos, una alta probabilidad de poder ultimar la vida de la persona, ¿no? Hemos visto casos donde la violencia física ha sido de tal magnitud que han dejado en estado de inconsciencia a la víctima, casi al borde de la muerte, situación que ya trasciende a otra esfera del derecho, donde la sanción debe ser mucho más severa, ¿no? Estoy hablando única y exclusivamente del derecho penal, que es el que un poco analiza y estudia la tipología de los delitos, y evidentemente para finalmente sancionar a través de una pena, según las circunstancias y la investigación que se da. Tenemos ahí también un cuadro de violencia psicológica donde el maltrato ya no es físico, sino es verbal, ¿no? Donde lo que se hace es la lesión y la mella pues a la psiquis y al aspecto psicológico y emocional de las personas, ¿no? Es un poco llegar a que la víctima sufra de algún padecimiento anímico, dolor, sufrimiento, ¿no? Que no le permita, pues, desempeñarse libremente dentro de un ámbito social, ¿no? Personas que se lesionan de tal magnitud el lado emocional que ya no pueden ejercer sus actividades con normalidad porque han perdido confianza en sí mismas, producto de la violencia que se ejerce, producto de la ridiculización al cual está sometido esa persona por parte del agresor o agresora, de avergonzarla en público y de ponerla en ridículo, como dije hace un momento, con relación a un entorno social donde
esta víctima que sufre de violencia psicológica no pueda tener cabida, digamos, en la práctica, efectos de poder desempeñarse como corresponde, ¿no? Tenemos ahí también casos de violencia sexual donde el agresor pretende tener acceso carnal con la víctima sin que ésta preste su consentimiento. Es un caso de obligatoria denuncia a efectos de poner un coto, porque esto puede volcarse a un hecho mucho más grave que sería un caso de violación sexual. Situación muy diferente a hablar de violencia sexual, ¿no? O como por ejemplo que el agresor pretenda pues establecer innovaciones respecto a las relaciones sexuales donde la pareja no desea, ¿no? Y se convierte en una víctima, ¿no? Porque muchas veces el varón, por lo general, es el que comete estos actos, quiere someter a la mujer, digamos, a nuevas modalidades o ritos sexuales que pudieran dar placeres novedosos para el agresor o para el varón, ¿no? Donde la mujer no desea porque, digamos, tiene un estilo mucho más conservador y porque simplemente las relaciones sexuales deben ser obra pues del consentimiento, porque además eso te trae por consiguiente placer. Entonces, si esas circunstancias se da al entorno de los integrantes del grupo familiar, eso debe ser denunciado desde todas perspectivas, ¿no? Con respecto a la violencia económica, como nueva modalidad, hay pocos casos, pero va en el orden un poco del desequilibrio financiero y económico que tienen al entorno familiar, ¿no? Por lo general las parejas, ¿no? Vemos que ante una unión matrimonial o una unión de hecho, ¿no? Vemos que uno de ellos, o el cónyuge o el concubino, comienza a descollar, comienza pues a acrecentar su actividad patrimonial y financiera y muchas veces no lo quiere compartir con quien corresponde. Más allá de que existen regímenes patrimoniales para el matrimonio y la unión de hecho, vemos pues en la práctica que quien detente el poder económico o quien detenta el poder económico en la familia es el que un poco no desea solidarizarse económicamente con la otra persona. Y acá estamos viendo casos también, por ejemplo, de suministro de alimentos, que es una suerte, pues, de ver en la práctica cómo hay una desatención de esa perspectiva y, bueno, desde luego esta situación obligatoriamente, obligatoriamente denunciarse, ¿no? Debe denunciarse, ¿no? Entonces, bajo esos efectos, la norma abre espacios importantes para que los justiciales puedan acudir ante las autoridades competentes y poder, en alguna medida, pues, eh, eh, atender sus necesidades de violencia, ¿no? Como te dije hace un instante, hay muchísimos casos en Perú de violencia familiar, aun cuando en los últimos tiempos la población está ya más informada de que existe una ley específica y que sancione estos actos, ¿no? Evidentemente, una vez ubicado en el contexto de la violencia, esto debe ser denunciado ante autoridad competente. Acá en Perú tenemos cuando menos tres vías. Una es la administrativa policial, la otra es la Fiscalía de Familia y el otro es directamente al juzgado. Mi modesta experiencia me dice que por lo general acudimos pues al familiarizar a la policía y esto hace posible pues, que sea mucho más evidenciado al momento de poder analizarse esa perspectiva. Luego de ello, si es a través de la policía o la fiscalía, deben dar cuenta al juzgado para que el magistrado dicte las medidas de protección según sea el caso, según sean los hechos descritos. Por lo general, una de las medidas de protección más cotidianas son que el agresor se retire del domicilio por considerar a la familia o porque causa zozobra y familia. Eh, tenemos de que, de que el, la víctima no, o el agresor no tenga proximidad a la víctima, dictándole un radio de acción ahí
sobre la base pues, de algunos metros que debe respetar, en la cual no se debe acercar con la víctima, ¿no? Hemos visto casos de 50 hasta 100 metros, donde se determina a través de una resolución que se debe cumplir ese distanciamiento, ¿no? También hemos visto casos de dictados de medidas de protección que van en el orden de prohibición de comunicación con la víctima, ¿no? Más aún ahora con el tema pues, de las redes sociales, eh, no debe haber ninguna señal de comunicación entre el agresor y la víctima a través de cualquier vía comunicativa, en cualquiera de sus modalidades, y más aún a través de la tecnología, ¿no? Luego de dictadas las medidas de protección, vemos nosotros que se deben seguir terapias. Esto es algo interesante porque las terapias van en el orden pues, de que tanto la víctima como el agresor cumplan con un periplo, un ciclo digamos, o con fechas que determine un profesional de la salud mental a efectos de poder ayudarlos a ambos a que se recuperen desde la perspectiva emocional y física en algunos casos, ¿no? Eh, Dependerá un poco de cómo vayan evolucionando tanto la víctima en su recuperación y del agresor en su reeducación a efectos de poder reinsertarlos nuevamente, ¿no? Ahora, el incumplimiento de las medidas de protección acá en Perú da lugar a que sea denunciado por un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Es por eso que ahí hay factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, más o menos, a grosso modo, he tratado de explicar cuál es la ruta que sigue esta legislación en Perú, o que debería seguir un justiciable acá en Perú, una persona que tiene problemas de violencia familiar, a efectos de poner un coto y de evitar, evidentemente, hacia futuro que haya un factor ahí de que se pueda lamentar un hecho, pues, desastroso como sería la ultimación de la vida de la víctima, ¿no? Entonces, nosotros, como te dije al inicio, como decía al inicio, nosotros somos un grupo de profesionales que estamos permanentemente analizando estos temas en base a las estadísticas y bueno, estamos capacitando incluso a autoridades, nos ha tocado capacitar incluso a jueces de paz, a fiscales y a la policía incluso nacional a efectos de que pueda llevar a cabo una buena sustanciación de trámite de denuncia de violencia familiar sin la necesidad de que salgan perjudicados y que todo sea con arreglo a ley. Entonces eso también es importante, que las autoridades estén capacitadas, que la población esté informada y sobre todo que la víctima tenga la valentía de hacer la denuncia correspondiente, porque hay canales que establece el Estado a través de sus autoridades para efectos de poder poner coto a unas circunstancias de violencia que no permitan o que le permitan tener una vida con calidad y evidentemente que se desempeñe en un contexto como corresponde desde una perspectiva real y concreta y beneficiosa para todos. Pues bien, bueno, esto ha sido, he respetado escrupulosamente los minutos que me han asignado. Nuevamente estoy agradecido con la invitación que me hace el doctor Adolfo Castro y quedo sometido pues a las preguntas que pudieran darse a efectos de poder un poco interactuar con el público que está presente y ávido de ser absuelto en sus preguntas. Bien, gracias Luis, bien didáctica tu explicación. Tenemos cerca de 12 preguntas que nos han llegado por WhatsApp y te la vamos a hacer conocer. Nos dice la primera, ¿cuáles son los indicios para demostrar una violencia familiar? Como te decía, acá en Perú hay 4 modalidades de violencia familiar. Y bueno, en el caso de la violencia física tendríamos que determinar a través de informe médico legista, que es el que va a evaluar a la víctima en base a los daños ocasionados o que se le han proferido, para que esto se ponga a disposición del magistrado y pueda determinar cuál es la medida de protección a dictar en ese contexto. Lo propio sería para la violencia psicológica en el caso de tener un informe de un perito psicológico que ayude a dar mayores luces al magistrado, si es que realmente la persona que denuncia el hecho de violencia sufre y ha dejado secuelas emocionales en su persona, ¿no?
Bien, la segunda pregunta estaba más o menos relacionada, pero igual le voy a dar lectura por respeto al televidente que que la ha formulado. Dice, ¿solo el testimonio de la víctima es suficiente para sentenciar a un responsable Fíjate, en derecho, en violencia psicológica? sí, fíjate, agradezco esa pregunta porque en la práctica hemos visto, y es una situación que yo he mostrado mi descontento, por decirte algo, respecto a que hay muchas personas que tergiversan y distorsionan la versión de los hechos, ¿no? Hemos visto casos, sí, acá en Perú, que con el solo dicho de la víctima, porque ha llegado entre llantos, sollozos y quejas a la dependencia policial, ha sido atendida y lo que es peor, se han dictado medidas de protección, sobre la base incluso de nada. Y cuando digo de nada, estamos hablando de que cuando llegan a la dependencia policial se llena una ficha de valoración, pero esa ficha de valoración evidentemente se va a llenar sobre la base pues de, de lo dicho exclusivamente por la víctima. Situación que siempre en buena cuenta va a estar parcializada, ¿no? Pero sí hemos visto casos así y eso es lo que normalmente nosotros denunciamos a través de los canales que tenemos para poder expresarnos. Bien, nos pregunta la colega María Navarrete. Lo saluda, buenas tardes, quien fue una de las mentoras y hizo posible que usted esté acá presente con nosotros. Nos dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando existe violencia? ¿Dónde debe ir a poner la denuncia? ¿A la fiscalía o directamente al juez de la violencia? Bueno, antes de resolver esa pregunta, quiero expresar mi saludo cordial a la doctora María Navarrete y agradecerle también que me haya hecho el vínculo a través de su persona con ustedes, ¿no? Es una profesional que yo respeto mucho y que admiro también, y que la sigo también en redes sociales por sus comentarios que hace de diversas instituciones que están vinculadas con derecho de familia. Bien, a la pregunta hecha por la doctora, acá en Perú hay, como dije hace un instante, tres vías o tres canales mediante los cuales una persona puede hacer la denuncia respectiva. ¿Es la Policía Nacional, es la Fiscalía o es el juzgado? También acá el Ministerio de la Mujer, porque existe acá una institución que pertenece al Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Mujer, que pone a disposición una línea donde la víctima puede llamar de manera gratuita y denunciar el hecho de la violencia a efectos de que se constituyan las autoridades in situ al lugar de los hechos acontecidos, ¿no? De orden de violencia. Por lo general, y lo digo por una cuestión ya de conocimiento y de praxis, por lo general, normalmente las personas acuden a la dependencia policial. Por alguna razón, creo que confían más en la Policía Nacional, ¿no? Bueno, acá en Ecuador se puede ir directamente a la Fiscalía a denunciar. La Fiscalía General del Estado también, ahora en tiempos de pandemia, aceptaba denuncias en línea en torno a estos casos de violencia intrafamiliar y también se puede ir al juez de la familia en donde te dan una orden de alejamiento generalmente y salida del presunto agresor de la vivienda o morada. Sigamos con las preguntas. Dice, ¿cómo se ayuda a la víctima que no quiere dar a conocer su sufrimiento del maltrato? Un saludo para Mari Lamar, que nos hace esta pregunta. Y un saludo también a la doctora. Y fíjese, acá en Perú la ley 3013-4 incluso faculta a un tercero a denunciar el hecho por la víctima, porque este es un problema de orden público y no privado, ¿no? Aquella persona que se percata de que hay un hecho violento en su entorno, no necesariamente familiar, puede y debe denunciar el hecho ante la autoridad competente, que puede ser, como dije un instante, ante la policía, ante la fiscalía o ante el juzgado, a efectos de que se constituya la autoridad pertinente y competente en el lugar de los hechos y pueda pues verificar si existen actos de violencia y puedan denunciar los hechos como corresponde. Un saludo también para el colega Tito Muñoz Erazo, quien nos hace esta pregunta. En Perú también es necesaria la pericia de entorno social para determinar
el círculo de violencia? No lo he visto con frecuencia, pero si corrobora y contribuye a que el juez tenga mayores luces, sí. Sí, de hecho, ¿no? Porque, como te dije, el tercero está facultado para poder hacer la denuncia respectiva y, por ende, ponerla a disposición del juzgado para que investigue si es un caso de violencia o puede ser un caso donde ya haya una connotación de orden penal. Pat- También. Patricio Pérez nos pregunta cómo se procede en el caso de violencia psicológica contra la ex esposa cuando se la realiza por medios digitales como mensajes de correo electrónico o mensajes de WhatsApp. Casos de violencia psicológica que van en el orden, pues, de observar. Lo que pasa es que uno de los puntos fundamentales para que haya violencia psicológica también pueden ser las amenazas. Se toma como punto de partida, pues, los mensajes que pudieran tener una connotación de amenaza contra la propia vida de la persona. Pudiera ser el caso, y eso sí es viable para que un juez pueda determinar medidas de protección a efectos de poder poner coto a unas circunstancias de esa naturaleza. Nos pregunta también Tito Muñoz, colega abogado, ¿cuáles son las nuevas reformas en aspectos de violencia que en Perú se han dado a fin de erradicar este tipo de violencia familiar? Bueno, en los últimos tiempos se han incrementado las medidas de protección, ¿no? Ahora, por ejemplo, incluso un juez puede determinar el paso de alimentos, tenencia y régimen de visitas, algo interesante, ¿no? También se han abordado y se han incrementado funciones por factores que van en el orden de la violencia económica, situaciones que debemos tener en cuenta nosotros, que han sido producto y obra, pues, de las últimas modificaciones que han habido acá en Perú de la ley de violencia familiar. Respecto a los alimentos, habíamos que determinar y había que tocarlo con bastante cuidado, porque imagino, al igual que Ecuador, hay procedimientos específicos y autónomos para poder determinar el caso de alimentos, ¿no? Acá permiten que un juez, a través de una medida de protección, pueda determinar alimentos como una medida cautelar. Otra pregunta que nos llegan por WhatsApp dice, ¿las medidas contra el agresor se dictan en audiencia o solo por escrito? Bueno, acá puede ser en audiencia o puede ser prescindiendo de la audiencia, dependiendo de la gravedad de los hechos, ¿no? La misma norma establece que el magistrado, con prescindencia de la audiencia, puede dictar medidas de protección y simplemente se le notifican directamente al agresor y a la víctima a efectos de que den fiel cumplimiento. Evidentemente también se le notifica a la policía para que contribuya de acuerdo a sus facultades con el cumplimiento de la resolución judicial, ¿no? Así que no necesariamente a través de una audiencia, ¿no? Nos comenta la abogada María Navarrete que acá en Ecuador la violencia se establece como contravención y como delito. En Perú, ¿qué sucede? ¿Siempre es delito o también se puede dividir en contravención y delito? Sí, también hay una dualidad, ¿no? Paralelamente de oficio a hacer una relación en relación a las circunstancias que se dan. Como te dije hace un instante, a veces la violencia es de tal magnitud que tiene que ver con lazos importantes sobre aspectos delictivos, ¿no? Donde ya el juez de familia ya no es competente. En Perú, ¿cuál es la pena que puede recibir un agresor? Bueno, te decía yo que el juez de familia no establece penas, sino medidas de protección, pero si ya tiene una connotación de orden penal, tendríamos que ver, por ejemplo, si es una tentativa de homicidio o si son lesiones graves, ¿no? Ya tendríamos que analizar, digamos, ahí esos factores, la tipicidad sobre todo, ¿no? Bueno, esta es una pregunta interesante. Dice, en Ecuador, cuando se separan parejas y se divorcian, a veces denuncian
por violencia psicológica. ¿Una separación o divorcio provoca una violencia psicológica? Bueno, acá en Perú te voy a decir que hay un pleno casatorio. Un pleno casatorio acá es un caso que llegó hasta la Corte Suprema y que ha sido materia pues de jurisprudencia vinculante, ¿no? Acá el tercer pleno casatorio que está vinculado con el tema de derecho de familia otorga una indemnización por daño moral al cónyuge o a la cónyuge que queda pues, en desequilibrio con la separación. Es interesante porque a partir de eso siente un precedente, ¿no? Obviamente que eso ha generado pues una serie de cuestionamientos y discutieran porque que esos aspectos no deben ser atendidos, ¿no? Evidentemente, ante una ruptura hay daño emocional y hay daño pues psicológico que no necesariamente debe ser realizado a través de la violencia psicológica, sino a través de la responsabilidad. Tener una indemnización correspondiente, salvo que se acredite que una de las áreas, porque es una causa en Perú, sea la violencia física y psicológica que iría en orden, iría con relación a lo que acontece hoy en día, ley 33, pero ley de violencia familiar. ¿Qué pasa si el psicólogo establece que tiene una afectación psicológica, pero no determina su origen? ¿Qué pasa con el denunciado? Que la afectación psicológica la Comisión de Derechos Humanos. Bien, hemos evacuado todas las inquietudes que nos han llegado a través de las redes sociales y la plataforma jurídica. No sé si en la parte final tenga algo interesante que acotarnos y si no, daríamos paso a tus palabras finales. En la parte final. Ahora sí, ¿me escuchas? Nuevamente nos, in, Sí, hemos sí, abordado nos todas. enlazamos. Sí, nos hemos abordado todas las preguntas que nos llegaron por WhatsApp. Te decía si algo en la parte final nos quieres dejar tus pensamientos y si no, lamentablemente tenemos dificultad con el internet, pero ya habíamos llegado a al final del conversatorio con nuestro expositor internacional, el colega de Perú, Luis Rogia Espinosa. Te decía si algo en la parte final quiere dejar pensamientos. Si no... Bueno, queremos agradecer a todos los que nos siguieron. Un abrazo hasta el día lunes.
Recuerden que vamos a estar con el abogado José Miguel Mendoza, quien nos va a explicar el convenio de pago en el sector público. Y el próximo sábado tendremos la conferencia del colega Yandri Mantuano, los procesos de terminación contractual. Hasta tanto, un abrazo. No se olviden de darle like a la página jurídica de Adolfo Castro y Asociados y suscribirse a todas y cada uno de nuestras redes sociales. Luis. Bueno, una lástima que Luis no se pudo despedir, pero ya lo comprometemos para en una próxima ocasión nos ayude el internet y podamos tener una conversación fluida. Hasta tanto, bendiciones y feliz fin de semana para todos.